Bueno, es bueno estar aquí. No recibí el mensaje sobre el código de vestir. Me quité la corbata para tratar de usar lo que normalmente uso cuando estoy en mi casa. Se me ha dado este gran tema sobre Jesús y la justicia. Y en ciertas maneras es un tema que todos debiéramos considerar seriamente. Y como ha dicho C.S. Lewis, cada ser humano tiene un sentido natural por la justicia. Cuando usted ve gente peleando, ¿de qué se trata? No es simplemente de cambiar la tendencia del otro, sino argumentar que uno está en lo correcto. Cuando tratamos de argumentar de que estamos en lo correcto, estamos diciendo que hay algo incorrecto con lo que el otro ha dicho. Ese es mi asiento, ¿por qué estás ahí? Déjalo, él no te ha hecho nada malo, y etcétera. Hace unos 10 años, mi segunda hija, Adeline se llama, nombre alemán para una niña asiática, tenía como 6 años de edad. Estábamos tarde llegando a la casa, vivíamos a 20 minutos de la escuela y fue culpa mía porque no me había planificado correctamente, me retrasé en la mañana y estábamos en el carro, camino allá, y unos minutos en el viaje ella empezó a ponerse nerviosa. Papi, ¿puedes llegar rápido? Y yo dije, trataré. Y un minuto después estaba muy ansiosa, insegura. Estamos llegando, date pronto. No te preocupes si llegamos un poco tarde. ¿Cuál es el problema? Ella dijo, si tengo 3 tardanzas, voy a estar en castigo. ¿Qué es escuela? Estoy enviando. Ella está en preprimario y va a estar suspendida si llega 3 veces tarde. Y yo le dije, bueno, trataré lo mejor posible. Y como 30 segundos después dijo, papi, ¿por qué debo ser castigado si es culpa tuya? ¿Por qué me castigarían a mí si es culpa tuya? Y al principio no sabía qué decir y le di una lección teológica sobre liderazgo federal y lo que significa ser un representante y que yo soy el rey de la dinastía y cuando me va bien tú eres bendecido y cuando yo me equivoco tú recibes maldición. Pero el punto es que ella tenía un sentido innato de lo correcto y lo incorrecto. Ella sabía que no era correcto ser castigada por los crímenes de otro. Michael Sandel, un filósofo político en Harvard, habla una paradigma en su libro. Hay diferentes maneras de ver la justicia. En la derecha tenemos aquellos que la justicia es una responsabilidad individual y a la izquierda es una responsabilidad del Estado y de la comunidad. Y para confundir las cosas, hay diferentes perspectivas cristianas a la justicia. Aquellos que ponen todo su énfasis en la predicación del evangelio y hacer discípulos y evangelizar, y es correcto. Y luego aquellos que ponen gran énfasis, todo su énfasis, en la demostración del evangelio por medio de obras de misericordia. Y el punto se nubla aún más cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es la relación entre la naturaleza de la justicia y la misión de la iglesia? Se resume en la Gran Comisión. Algunos dicen que la misión de la iglesia primordialmente es evangelizar y hacer discípulos, y otros argumentan que es transformar la iglesia, la cultura.
esta colisión en el tema de la justicia y misiones pueden crear una tormenta perfecta. Puede haber división. Iglesias pueden dividirse. Los teólogos pueden dividirse también. Pero aunque hay controversia, no podemos dejar de hablarlo. Primero, porque hay demasiada injusticia en el mundo para que los cristianos no digan y hagan nada al respecto. Y en segundo lugar, términos bíblicos, más importante, la Biblia dice que la justicia está cerca del corazón de Dios. Así que tres cosas. Vamos a ver una definición de la justicia, luego la justicia negada y tercero la justicia entregada. Así que vamos a definir la justicia, o cómo la Biblia lo define. Hacer justicia es ir a lugares donde el shalom se ha ido, donde los miembros más débiles de la sociedad están colapsando y tenemos la responsabilidad de reparar y restaurar. Donde quiera que veamos que el mundo no es como debiera ser, debemos perseguir justicia y bendecir a los oprimidos y aliviarlo de sus dolores. Es organizar al mundo según el orden de Dios. Dios es recto y justo y ha creado la humanidad a imagen suya y hemos sido llamados a reflejar la imagen de Dios. Para tomar prestada otra definición, es inyectar la bondad de Dios al orden social, es darle a cada quien lo que merece como imagen de Dios. Sabemos que nadie merece ser violado, nadie merece ser esclavo. No solamente es ayudar a los pobres, sino también a aquellos cuyos derechos están siendo violados. Así que la justicia está basada en el carácter de Dios. En Deuteronomio 10 dice, vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, el grande y poderoso, que es imparcial y no recibe soborno. Él hace justicia con los huérfanos y ama al extranjero. Deuteronomio 32:4. La roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Salmo 140:12. Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. La comunidad, cuando mira el carácter de Dios, porque la justicia está basada en el carácter de Dios, debe tener un impulso a reflejar el carácter de Dios. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. O Zacarías 7. Esta es una ilustración del cuarteto de los marginados, los que están en necesidad: la viuda, el huérfano, el inmigrante y el pobre. Y por eso es que la Biblia hace provisiones para la necesidad de los demás, como dice en Levítico 19. Recoger después de la cosecha, que no lo haga, ni limpiar el viñedo, sino dejarlo para los pobres y para los viajantes. Año sabático, año de jubileo. Hay provisiones estructurales en el Antiguo Testamento para que respondamos al carácter de Dios, quien es justo y recto, quien quiere aliviar la carga de los marginados. Kevin DeYoung y Gilbert han mencionado cómo debemos ser cuidadosos
reconociendo que en esta dispensación, en este periodo del Nuevo Testamento, y en la edad de la iglesia, algunas cosas han cambiado del Antiguo Testamento. No somos una sociedad agraria antigua. La propiedad no se nos ha asignado por Dios. Nuestra economía no está basada en un terreno. Las naciones modernas no están bajo el pacto mosaico. Y además debemos decir que aunque hay cambios obvios del Antiguo al Nuevo Testamento, nada ha cambiado fundamentalmente en lo que al carácter de Dios se refiere. Y no ha habido cambio como el pueblo de Dios ha sido llamado a reflejar ese carácter. Jesús no niega las leyes del Antiguo Testamento en cuanto a la justicia, sino que presiona su aplicación. Dice que tu justicia debe exceder la de los fariseos. En Mateo 23:23, hipócritas, diezmáis la menta del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús toma toda la ley antiguo testamentaria bajo el gran mandato: amar al Señor con todo vuestro corazón, alma y mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es amar al prójimo como a sí mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. El entendimiento antiguo testamentario de la justicia se resume el entendimiento nuevo testamentario del prójimo, o sea que la gran comisión y el gran mandamiento no deben estar en tensión. Segundo, está motivado por la gracia. Deuteronomio 18:10. Él hace justicia al viajante. Ama al extranjero, o escuchen por qué, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. En otras palabras, como yo te he librado a ti, como yo te rescaté cuando eras extranjero en Egipto, en esa manera también debieras tener la carga de librar a los necesitados. Está arraigada en la salvación de Dios. Así que está motivado en la gracia. Como dice Keller, los que han entendido la gracia de Dios se encuentran atraídos por los pobres. Si no somos clase media en espíritu, sino pobres en espíritu, seremos atraídos por los pobres materialmente. También la justicia es holística. Jesús no solamente satisfacía las necesidades espirituales, sino las físicas y materiales y psicológicas. Les sanaba, les alimentaba, sacaba demonios, cuidaba, les consolaba cuando estaban sufriendo. Cuarto, la justicia es radical. Jesús requiere total lealtad al reflejar el carácter de Dios. Lucas 14. Cuando hagas fiesta, invita a los pobres, los ciegos, los cojos, y seréis bienaventurados, porque no pueden recompensarte. Jesús no nos está dando guía de cómo planificar una fiesta. El punto que está tratando de enfatizar es que cuando estés sirviendo a los marginados, en dar en una dirección, que cuando eres generoso con tu tiempo, con tu dinero, con tu cuidado, entonces estás haciéndolo porque has sido movido.
Tú sabes que el carácter de Dios es justo y sabes que ellos no pueden recompensarte. Ellos no tienen nada que devolverte. Es radical. Quinto, la justicia es universal. La parábola del buen samaritano expande el concepto del prójimo no solo a nuestras familias y familiares extendidos o miembros de nuestra comunidad, sino también aún a los enemigos. Por eso el abogado trató de redefinir el término prójimo. Y finalmente la justicia tiene implicaciones eternas. Sí, la declaración del Evangelio es primario y esencial, pero la demostración del Evangelio también es necesaria. No estamos diciendo que la demostración del Evangelio, hacer obras de justicia, el ser misericordioso, no estamos diciendo que esa es la declaración del Evangelio. Quedemos claros con eso, pero no obstante, es necesario, no es el medio por el cual obtenemos vida eterna o nos ganamos la vida eterna, sino la evidencia de la salvación o que hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas. Esa es la definición de justicia. Segundo, cómo la justicia es negada, cómo negamos justicia. Y creo que la negamos enfocándonos en lo externo sobre lo interno. Eso lleva a hipocresía y a legalismo. Es lo opuesto a tener un corazón lleno de gracia, pero es motivado por tratar de aparentar justo por fuera. Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte en Mateo 5 al 7, él dice al final de dos maneras cómo vivir. Los dos caminos, los dos árboles, las dos voluntades y las dos casas y los dos fundamentos. Y él no está contrastando a alguien que quería obedecer la voluntad de Dios y otro que no quería, sino contrastando a una persona religiosa y un cristiano que ambos por fuera parecen similares. Porque cuando uno ve ambos caminos son caminos. No es como que uno es un camino y otro no lo es. Tampoco está diciendo un árbol que da fruto y otro no. No, el buen árbol da buen fruto y el mal fruto da mal fruto, pero ambos dan fruto. Y cuando habla de dos voluntades, si ambos dicen Señor, Señor, uno lo hace para su propio beneficio y el otro para hacer la voluntad de Dios y agradar al Padre Celestial. Así que cuando Jesús habla de diferentes categorías para las personas, no las categoriza entre los buenos y los malos, sino diciendo que están los orgullosos y los humildes. Porque cuando ves a un fariseo, a un religioso, alguien concentrado en lo externo y lo compara con un cristiano, ¿ustedes saben qué? Ambos oran, ambos diezman, unos pudiera diezmar más que otro, más consistentemente. Ambos tratan de obedecer, ambos leen la Biblia, ambos evangelizan, ambos dan a los necesitados, pero lo hacen por diversas motivaciones. El fariseo lo hace para recibir gloria de otros, pero el cristiano lo hace para agradar a Dios. En Mateo 23 leemos: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad.
Jesús estaba preocupado por la motivación del corazón. Él no estaba diciendo que debíamos limpiarnos de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Así que una de las maneras como negamos la justicia es enfatizando lo externo sobre lo interno, lo cual es opuesto a una motivación motivada por la gracia. La segunda manera como negamos la justicia es alejándonos de lo radical a lo medible. Pensamos que las demandas radicales de justicia son posibles. No reconocemos lo radical que son. Pensamos que podemos obedecer. Pensamos que los estándares de la ley de Dios en cuanto a la generosidad, a la justicia y la misericordia, pensamos que podemos lograrlo. Recuerdo hace unos años atrás cuando se me dio la tarea en Gordon Como y me dijeron que predicara sobre el sexto mandamiento y querían que yo predicara sobre el sexto mandamiento. No matarás. ¿Cómo puede dañar eso? Predica el sexto mandamiento, no matarás. Yo sé que tenían sus expectativas. ¿Qué tú esperarías? Son personas que están preparándose para el ministerio, hay miembros de la facultad. ¿Cómo debieras predicar sobre ese mandamiento? Vas a decir ahí dice no matarás, todos estamos bien, nos vemos la próxima semana. Así que lo que intenté hacer fue lo que Jesús hizo. Cuando Él explicó lo que significa entender el sexto mandamiento en el Sermón del Monte. Porque noten lo que dice en Mateo 5, no matarás. Antes de eso dice, habéis oído que se dijo, no matarás. Y esa segunda parte es digno de juicio, no se encuentra ni en Deuteronomio ni en Éxodo. En otro lugar dice, habéis oído que se dijo, no lo que dice el Antiguo Testamento, sino la interpretación judía del Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. La última vez que leí en Levítico 18:19 dice, amarás a tu prójimo, no dice que odiarás a tu enemigo. Es más, se dice lo contrario. Dice no tomar venganza. ¿Por qué alguien quisiera agregarle a la ley de Dios? No tenemos suficientes leyes porque un comentario para explicar las leyes del Antiguo Testamento. Y también están los complementarios de los complementarios, el Talmud, el babilónico de Jerusalén, y hay enseñanzas tradicionales agregándole leyes a las leyes del Antiguo Testamento. Y yo me puse a pensar, la razón, la tradición judía quería agregar amarás a tu prójimo, agregarle y odiarás a tu enemigo, es para hacer el mandamiento radical posible de obedecer. Si tú lo haces posible de obedecer, entonces te puedes justificar a ti mismo. Yo estoy amando a mi prójimo y odiando a mis enemigos. Mi prójimo es mi esposa y mis hijos. Y los que están a mi alrededor, yo los amo todo el tiempo. Y estoy odiando a mi enemigo. Y es un mandato fácil de obedecer. Y no reconocen la naturaleza radical de este mandamiento. La ley fue dada no para verla como algo que podíamos obedecer, sino para mostrar que la ley radical de Dios nos apunte a la necesidad de un Salvador. No es el medio
de nuestra salvación, sino la evidencia de nuestro rescate. Amigos, ¿qué es más fácil hacer? ¿Diezmar o dar sacrificialmente? Ustedes saben la respuesta. Ellos estaban tratando de hacer la ley de Dios obedecible. El abogado dice, o el maestro de la ley dice, ¿quién es mi prójimo? El impulso del corazón humano es reducir las exigencias para que nosotros podamos estar satisfechos que estamos obedeciendo los mandamientos de Dios y poder tratar de justificarnos y salvarnos. Él estaba deseando justificarse a sí mismo. Y la tercera manera como negamos la justicia es pasando de lo universal a lo limitado. Es una actitud egoísta. El Evangelio nos llama a amar a los demás más y necesitarlos menos. Pero cuando tú eres egoísta, cuando tú solo piensas en ti mismo, tú pasas a ser una persona muy necesitada, una persona muy controladora y no tienes el capital emocional y espiritual para hacer justicia y andar en humildad delante de tu Dios. Gálatas 5:26. Es una explicación bastante clara sobre esto. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice aquí, no nos hagamos vanagloriosos. Una buena traducción. Que no estés consumido contigo mismo. Porque si hay un vacío de gloria, una vanagloria en tu corazón, ¿qué va a pasar? El corazón va a tener el impulso de ir a todos los lugares para llenarse, excepto Dios. Llenarlo con honra, con gloria. Y como no podemos obtener la gloria, como no podemos obtener la honra, somos vanagloriosos, vacíos de gloria. Y por tanto provocamos a aquellos que están debajo de nosotros y envidiamos a los que están por encima de nosotros. Y el resultado termina siendo en que somos solo tan generosos como queremos ser, tan generosos como queremos ser con tan pocas personas como podamos o querramos. Si hemos negado la justicia de esta manera, ¿dónde sacamos esperanza para reflejar el carácter de Dios, quien es tan justo y tan bueno y tan misericordioso? Tercer punto, la justicia entregada. ¿Cómo hace Cristo justicia? Porque el mundo es caído, desorganizado, desorientado, como resultado del pecado. El mundo debe ser tratado como merece. Voy a sobresimplificarlo probablemente, pero voy a intentarlo. La gracia es recibir lo que no se merece. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Y la justicia es recibir lo que merecemos para castigo o protección. En otras palabras, debido a nuestros pecados damos cuenta a un Dios santo. Así que debe haber una justicia penal, debe haber castigo y juicio. Pero al mismo tiempo, por la gracia común de Dios, todos los vulnerables, marginados, tienen el derecho de recibir una gracia protectora. Así que un criminal recibe justicia penal. El pobre recibe justicia protectora, pero un pecador recibe misericordia porque Jesús recibe la justicia penal como sustituto para darnos su justicia.
Y si ese es el caso, eso nos lleva a tres cosas. Primero, vamos a estar motivados por la gracia. No externo sobre lo interno, sino interno sobre lo externo. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Arraigado en gracia. Un verdadero cambio de corazón donde habrá transformación auténtica, no hipocrítica o hipócrita. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchos comentaristas dicen por qué no dice que Él es fiel y misericordioso, sino fiel y justo. Porque cuando venimos delante del tribunal de Dios en su justicia y santidad, vamos a querer rogar justicia y no misericordia. Porque si Jesucristo sufrió nuestro castigo penal sobre Él, por nosotros y nos ha dado su misericordia, entonces Dios no puede exigir otro pago porque el pago ya fue hecho. En otras palabras, Dios no puede pedir un pago. Él no puede requerir que Cristo pague y nosotros también. Porque Dios es justo. Y la única manera como podemos tener gracias es reconociendo que hemos recibido gracia y misericordia. La única manera como podemos ser generosos en justicia es sabiendo que hemos recibido la justicia perfecta, la justificación de parte de Dios. En 2 Corintios 8:9 me encanta como el apóstol Pablo habla sobre el tema del dinero y lo arraiga en la gracia. En 1 Corintios 15 él estuvo apelando a la iglesia de Corinto. Él había apelado a los macedonios y fueron muy generosos, como dice en 2 Corintios 8, rogándole a Pablo el privilegio de poder participar en ayudar generosamente a las necesidades de los santos en Jerusalén. Pero la iglesia corintia, aunque se le apeló en 1 Corintios 15, ellos estaban siendo lentos en la generosidad. Y dice en el capítulo 8, verso 9 de 2 Corintios, hay un área donde ustedes no sobresalen, ese en el de la generosidad. Y les recuerda, pero ustedes saben cómo les recuerda. Él no usa su autoridad apostólica, sino dice, esto no es un mandato o un mandamiento. Jesucristo, quien fue rico, se hizo pobre por vosotros, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Él arraigó la generosidad en la realidad de la gracia de Dios para motivarnos. La lógica del evangelio debe moldear y renovar la motivación a hacer justicia. Segundo, tenemos ahora el capital para estar involucrados radicalmente en generosidad. Y finalmente, tenemos la capacidad de ser generosos y justos, basados en la generosidad que vence la tacañería. Quiero llevarlos a una hermosa ilustración de esto en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento. En 2 de Samuel se nos habla de Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Y mientras David estaba ascendiendo como rey, hubo un accidente y quedó paralítico, Mefiboset, o discapacitado. Y como él no quería vivir bajo
el reinado de David, él estuvo viviendo en un lugar remoto. Él está viviendo fuera de la comunidad del pueblo de Dios. Y David llega a Seba, uno de los siervos de la casa de Saúl, y dice, ¿queda alguno de la casa de Saúl porque quiero mostrar generosidad? Bueno, sí, está Mefiboset, que vive allá, búscalo. Así que Mefiboset, discapacitado, vive allí, y le tocan la puerta, lo que nunca quería escuchar, y Seba dice, mira, el rey David quiere verte. Así que se postra ante el rey David pensando que el rey David lo va a matar, que él tenía todo el derecho de ejecutar justicia y castigo a la casa de Saúl por la manera como Saúl lo trató. Y que dice David, dice Mefiboset, aquí estoy. Yo te voy a mostrar amabilidad y amor por causa de tu padre Jonatán, y tú ahora tendrás todos los siervos y te sentarás a la mesa del rey todos los días, te sentarás a la mesa del rey y serás tratado como mi propio hijo. ¿Y cómo responde? Bueno, él dice, bueno, ¿por qué me estás mostrando esta por un perro muerto como yo? ¿Ustedes creen que Mefiboset dudaba? Sí. ¿Tú crees que él estaba mirando? Yo no pertenezco a este lugar. Aquí están los hijos de David. Esto es realeza. Y yo no soy de aquí. Pero cada vez que dudaba, ¿dónde miraba? ¿Dónde encontraba esperanza y confianza? Lo encontraba en el Evangelio según David, que es, te mostraré amor y misericordia para siempre a causa de otro. Y cuando yo miro a Mefiboset, no fue alguien que simplemente fue sacado de esclavitud y levantado recibiendo todos los beneficios y privilegios, sino que su corazón fue afectado. Él merecía juicio, pero recibió misericordia. ¿Y qué encontramos? En el capítulo 19, bueno, David sale a una campaña militar, le miente a David sobre Mefiboset y ve a Mefiboset y mira cómo responde. No se había limpiado, no se había lavado desde el día que el rey se fue hasta que volvió. Y cuando volvió a Jerusalén a ver al rey, él le dijo, ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Él dijo, Señor, mi rey. El Seba me engañó. Me dijo que me iba a preparar un caballo. Él me ha difamado delante de ti, mi rey. Escuchen el corazón. Alguien que entendía una limpieza de adentro hacia afuera. Que Dios requiere una expresión externa de algo que sale de adentro, de un corazón transformado. Alguien que refleja el carácter de Dios, que ha recibido misericordia. Esta es su respuesta. Pero mi Señor el Rey es como el ángel de Dios. Haga pues lo que bien le parece, porque toda la casa de mi padre estaban condenados a muerte. Pero tú pusiste a tu siervo a comer a tu mesa. ¿Qué derecho tengo todavía para quejarme más al rey? Amigos, hemos recibido el Evangelio. Hemos recibido misericordia y amor eterno, no el juicio de Dios que merecíamos a causa de nuestro pecado. Que Cristo Jesús absorbió la justicia penal de Dios.
y nuestros corazones han de ser movidos porque según el Evangelio de Jesús hemos recibido misericordia a causa de otro mayor que Jonatán. Eso debe movernos a tener una disposición a sufrir a favor de los necesitados. Jesús sufrió por los débiles y los pobres, para que nosotros los pobres y débiles fuésemos hechos fuertes y ricos en Él. Somos llamados a ser fuertes y ricos en generosidad, justicia, misericordia y generosidad de una vía, porque tenemos el capital espiritual y emocional del Evangelio de Jesucristo, que nos llama no solo para estar involucrados en la gran comisión, sino también para responder al gran mandamiento de amar a nuestro prójimo. Vamos a orar. Padre de gracia, Padre celestial, reconocemos que si fuésemos a despertar todas las mañanas diciendo que merecemos una mejor vida, no hemos creído en el Evangelio, no hemos entendido el Evangelio. Enséñanos por tu Espíritu Santo, impresiona y mueve nuestros afectos por el Evangelio de la gracia, para que podamos reflejar el carácter de Dios, quien es tan perfectamente santo y justo y recto y misericordioso, que merecíamos juicio y muerte, pero hemos recibido vida en Cristo, que Cristo es nuestra vida, que estamos unidos a Él, escondidos en Él, hemos sido crucificados, muertos y enterrados, pero hemos resucitado, como dice Pablo a los colosenses. Así que, Señor, que eso nos mueva, que sea esto el centro de poder que nos empuje a buscar a los marginados, a los que están en necesidad, especialmente dentro de la casa de la fe, nuestros cónyuges, nuestras familias, los miembros de la iglesia, pero también a nuestros enemigos, a cualquiera que esté en necesidad. Porque este es el gran radical mandamiento y tenemos la capacidad de hacerlo porque Cristo Jesús pudo demostrar justicia perfectamente, siendo misericordioso con nosotros. Llena nuestros corazones con una obediencia gozosa